Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, vaya papelón están ustedes haciendo y les recomiendo que dejen algo para Vox. Yo, por mi parte, me voy a tomar en serio esta asamblea. En primer lugar, señorías del Partido Popular, se lo hemos dicho muchas veces, ustedes no tienen un problema grave, y es que llevan 3 años y medio de gobierno y no tienen ninguna obra que justifique esos 3 años y medio. Y si no han hecho nada es porque plenos como este, desde luego, lo demuestran, no tienen ningún proyecto para Madrid. Los madrileños y las madrileñas se merecerían que hoy estuviéramos hablando de sus problemas y en lugar de eso tenemos a ustedes dos, Ciudadanos y Partido Popular, hermanos gemelos, yo no sé ya si siameses, que traen 2 iniciativas reactivas y destructivas con las que están tapando en realidad su falta de proyecto y que se podrían resumir en hacerle un 155 a Manuela Carmena. Sus iniciativas de hoy son un ejemplo perfecto de la política del reto, de la política de la amenaza constante, de la política de la confrontación agresiva. Y, señorías de Ciudadanos y del Partido Popular, su política con Cataluña, la política del señor Casado y del señor Rivera, nos parece la vieja política de la testosterona. Eso es lo que es. Es una política vacía y es una política pobre y es una política de quienes quieren parecer fuertes, pero en realidad solo tienen como vía de actuación la amenaza de la fuerza, que en realidad es una cosa que hacen quienes son muy débiles. Las fortalezas en política son las fortalezas de quien sabe escuchar, de quien sabe integrar, de quien sabe vivir junto a diferentes, de quien sabe respetar y cuidar esas diferencias, de quien dialoga y de quien resuelve los problemas hablando. Y resulta que esas fortalezas, frente a la debilidad que ustedes están demostrando, las representan cada vez más mujeres que han llegado como intrusas, por cierto, a la política, mujeres como Ada Colau, como Mónica Oltra, mujeres como la intrusa que ganó hace poquito unas elecciones en Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, otra intrusa, y como Manuela Carmena, que son mujeres a las que nadie esperaba en esa política en las que ustedes se sienten tan en casa. Por favor, si cada vez que me silencio. gritan, me dan la razón. Mujeres que, por cierto, mujeres intrusas que les aseguro que van a enterrar su forma agresiva e impotente de hacer política en el pasado, se lo aseguro. El exceso de testosterona, que es lo que les pasa a ustedes, es muy malo para pensar bien y es muy malo para entender algunas cosas muy fundamentales, como por ejemplo que los pactos sociales y los acuerdos duraderos y fructíferos en democracia siempre se basan en la persuasión y no en la imposición, y siempre se basan en el convencimiento y no en la fuerza. Y por eso es absurda y anacrónica la relación que tienen ustedes con la Constitución, a la que tratan como si fueran las tablas de la ley de Moisés, que está como grabada en piedra. Platón dedicó un diálogo entero llamado El Critón para explicar que las verdaderas leyes nunca consisten solamente en obligar a su cumplimiento, que las leyes de verdad, las que son leyes legítimas, solo pueden exigirnos obediencia si están, además, en todo momento abiertas a que las cambiemos, a que las persuadamos, a que les convenzamos de que pueden ser mejores. Y Platón afirmó hace ya 2500 años que hay 2 maneras de matar la legalidad. Una es incumplirla y la otra es volverla inmutable. Y justamente por eso, y porque ninguna ley ni ninguna constitución es definitiva, Thomas Jefferson, uno de los padres de la Constitución americana, decía que toda generación tiene que poder elegir su constitución y que ninguna generación tiene derecho a encadenar a sus leyes a las generaciones futuras. Redactó una constitución sabiendo que las leyes nunca son definitivas, porque nunca son perfectas, como no somos perfectos los hombres y las mujeres que los hacemos. Y por eso deben ser capaces de estar a la altura de los tiempos y dar cauce y solución a las demandas y a las voluntades del presente. Ustedes, señorías del Partido Popular, no tienen un compromiso con esta Constitución. Ustedes simplemente tienen un compromiso con el pasado. Porque ustedes son deudores del pasado y de lo que en él representan para la historia del país, y eso es lo que les impide pensar los pactos a la altura de los tiempos. Porque miren, cuando la ciudadanía de este país no podía aguantar ni un minuto más los 40 años de atraso y quería un cambio para salir de la dictadura, ustedes votaron en contra de la Constitución. De hecho, es más, su queridísimo Aznar
defendía en un artículo del 23 de febrero de 1979 la abstención en el referéndum constitucional. ¿Cómo pueden venir ahora aquí a defender la Constitución contra la que votó la mitad de su grupo parlamentario en aquel momento? ¿Cómo es posible? La Constitución no la apoyaron y ahora, justo ahora que es un consenso en nuestro país que hay que adaptar nuestra Constitución a los retos del presente, ahora que nuestra sociedad se parece muy poco a la sociedad de hace 40 años, ahora que las mujeres somos protagonistas y no queremos una Constitución que solo tenga padres o que olvide nuestros derechos sexuales y reproductivos, y ahora que los españoles y las españolas creemos que determinados derechos sociales tienen que estar blindados en nuestra Constitución, y ahora que el modelo territorial y el modelo de Estado da muestras de agotamiento, pues resulta que ahora, justamente ahora, ustedes quieren blindar incondicionalmente la Constitución. Vaya manera más rara de querer a su país. Ustedes son el peso muerto de la historia de España. Son el fardo que tenemos que llevar a cuestas cada vez que queremos avanzar como país. Porque cada vez que nuestro país se ha encontrado en una encrucijada en la que tenía que elegir si progresaba o se quedaba en el atraso, ustedes siempre han sabido muy bien dónde estaban. Estaban taponando cualquier posibilidad de progreso. Y hoy, miren, nos vienen a hablar de revisionismo cuando son ustedes los más revisionistas que hay, porque no hay nadie que sea capaz de hacerse el lifting histórico a que ustedes tratan de someterse para ocultar lo que son, para tratar de que olvidemos lo que son y lo que representan en la historia de este país. Decía hace unos días su presidente, el señor Casado, que si no fuera por el PP, España no sería lo mismo que lo que venía siendo durante 5 siglos y ciertamente su influencia ha sido decisiva, solo que para mal. Miren, ustedes en Cádiz hubieran estado con el antiguo régimen y con el absolutismo frente a las libertades. Ustedes, frente a las desamortizaciones, hubieran querido mantener los privilegios de la Iglesia y los mayorazgos. Ustedes, frente al sufragio universal, hubieran preferido el sufragio censitario y frente a él los privilegios feudales. Ustedes hubieran sido partícipes de la prohibición de las primeras asociaciones obreras. Ustedes, con 2/3 partes de la población en el analfabetismo, habrían mirado con reticencia a la institución libre de enseñanza y a la escuela moderna. Así que, ¿cuáles son los símbolos que nos representan como nación y como españoles? ¿Cuál es la historia común esa a la que ustedes apelan? Ustedes representan, siempre han representado los privilegios de unos pocos frente a los derechos de la mayoría. Lo representaban hace 200 años, lo representaban hace 70 años y lo siguen representando hoy. En 1931, ustedes hubieran estado contra la Constitución más avanzada de la historia de este país y en 1936 les habría dado igual la legalidad, la Constitución y la democracia. Ustedes habrían defendido a su ministro de Gobernación, Fraga Iribarne, tras la masacre de Vitoria en el año 76, porque miren, sí, hay gente con honores en las filas del Partido Popular que ha firmado sentencias de muerte y eso no hay lifting que lo remedie. Ustedes, durante los años de democracia, han seguido haciendo lo mismo. Son los principales aliados del pasado y los mayores enemigos del progreso. Ustedes, por ejemplo, frente a un pueblo que dijo no a la guerra, nos impusieron que fuéramos a la guerra. Ustedes, cuando este país se despertó, miró al machismo y puso en pie leyes de igualdad entre hombres y mujeres, ustedes se levantaron para tumbarlas. Y ustedes, en el país que tiene el orgullo de ser el país más tolerante con la libertad sexual, fueron contra el matrimonio igualitario y ustedes lo quisieron tumbar en el Tribunal Constitucional porque ustedes han sido siempre el lastre y la rémora de España. Y nosotros estamos muy orgullosos de nuestro país, que es un país que ha dado siempre pasos adelante a pesar de ustedes y no gracias a ustedes. Y, por cierto, estamos muy orgullosos de Madrid, del pueblo madrileño, que ha hecho grandes cosas siempre a pesar de ustedes. Frente a ustedes, frente a sus mentiras, la instrumentalización partidista del dolor que hicieron, Madrid es un pueblo que se echó a las calles por solidaridad en el 11M y estamos muy orgullosos. Y estamos también muy orgullosos de un Madrid que, frente a sus oídos sordos, salió a las plazas el 15M para pedir democracia. Pero es que ustedes, señor Serrano, ustedes no son demócratas y ustedes no son patriotas. Ustedes son una banda de oportunistas que son capaces de vender a su pueblo y poner en peligro su convivencia por un puñado de votos. Esos son ustedes. Y por eso no quieren mirar al pasado, porque tienen que tapar sus vergüenzas, porque quienes representan los intereses de una minoría privilegiada pues suelen envejecer muy mal.
Pero les digo una cosa, que nuestras convicciones democráticas son mucho más firmes que las suyas y que aunque ustedes sean el peso muerto de la historia de este país, seguiremos cargando con ustedes y dando pasos hacia adelante. Sabemos que ustedes harían lo contrario, pero nosotros estamos preparados. Muchas gracias.